Buenas noches, sean todos bienvenidos a este cuarto webinar que organiza el Colegio Santa Teresa. Es un placer recibirlos en esta noche. Hemos preparado este webinar llamado Virtualizando el aprendizaje de nuestros niños con mucho cariño, deseando que se lleven muchos aprendizajes hoy y que nos pueda servir a todos en este caminar de la realidad virtual que tenemos en estos momentos. Es la primera vez que hacemos un webinar en el departamento de preescolar. Entonces, pues pedirles la comprensión, ¿verdad? Ante cualquier situación que se dé. Y bueno, en realidad muy emocionadas, muy contentas de poder compartir con ustedes de esta manera que es nuestra nueva realidad. Quisiera presentarles a las compañeras que hoy están con nosotros y que vamos todas juntas a presentar este webinar. Tenemos a Teacher Susana Scott, conocida por muchos como Teacher Tuti. Ella es Teacher de Kinder. Y tenemos a Teacher Sofía Balmaceda, que es nuestra psicóloga y que, como pueden ver, pues en todo momento realizamos un equipo interdisciplinario el trabajo y pues queríamos que ella también hoy aportara desde sus conocimientos. Y una servidora, Silvia Chaverri, coordinadora del departamento de preescolar y teacher de Atelier Valores y STEAM para los chicos de preescolar. Y tras cámaras, en bambalinas, como decimos, nos acompaña teacher Evelyn Gutiérrez. Entonces esperamos pues que se pongan cómodos, que disfruten de este webinar. Tenemos un espacio de preguntas y respuestas que vamos a atender al final de la presentación. Entonces los invitamos a quienes tengan alguna duda o alguna pregunta, pues que lo hagan en el chat, vayan escribiendo ahí las preguntas y al final teacher Evelyn nos va a ayudar a tratar de darles respuestas a todas esas interrogantes que ustedes tengan sobre el tema. Decirles que, bueno, que la sesión está siendo grabada y, bueno, esperamos que de verdad la disfruten. Vamos a dar inicio. Bueno, como les decía, el nombre de nuestro webinar se llama Virtualizando el aprendizaje en nuestros niños. Cuando surgió la idea de realizar este webinar, nos planteábamos qué tema podíamos llevarles que pudiera ser de provecho, que enriqueciera la situación que estábamos viviendo y definitivamente esta realidad virtual que nos vino a caer de golpe en la escuela, en los hogares, en las comunidades, en la sociedad, pues ha significado un gran reto para todos. Un reto para nosotros como educadores, un reto para ustedes como padres de familia y creo que un reto para quienes son nuestra razón de ser, sus hijos. Todos hemos tenido que acomodarnos, todos hemos tenido que mostrar resiliencia y todos hemos tenido que tomar decisiones y actuar de alguna manera para ir llevando esta nueva realidad educativa. Entonces nos propusimos 3 objetivos. El primero de ellos, que ustedes puedan conocer las áreas de desarrollo de los niños preescolares para así poder entender el proceso educativo. Les ha tocado de alguna manera caminar de la mano de sus hijos en este proceso y muchos han descubierto cómo se lleva un proceso educativo y sabemos que han tenido muchas interrogantes en estos últimos 3 meses. Entonces, quisiéramos que hoy, al terminar este webinar, ustedes puedan conocer esas áreas y entender un poquito más ese proceso que nosotras lideramos todos los días en las aulas y que ahora lo hacemos de la mano de ustedes. El segundo objetivo que nos planteamos fue reconocer las emociones presentes en las familias a raíz del COVID-19. Indiscutiblemente,
esta condición, esta pandemia vino a tocar las emociones de todos y queremos pues que Teacher Sophie nos ayude a reconocer esos cambios que hemos visto en nuestros hogares con nuestros hijos y poder un poquito orientar algunas estrategias para poder enseñarles a ellos a reconocerlas y a controlarlas. Y por último, nos propusimos descubrir la finalidad de los encuentros virtuales como una herramienta de aprendizaje. Pues esta realidad nos trajo el mundo virtual, que para unos era tal vez un poquito más familiar, pero para otros nos era totalmente desconocido. Y entonces queremos un poquito contarles qué son esos encuentros virtuales, qué objetivos persiguen y qué podemos hacer en esa relación hogar-escuela para poder trabajar mejor. Pero antes de empezar, si nosotros estuviéramos en una charla en la escuela frente a ustedes, pues posiblemente este sería el momento de hacer alguna actividad en grupo, alguna rutina de pensamiento. Pero vamos a recurrir hoy a las herramientas que tiene esta plataforma Zoom y queremos hacerles una pequeña encuesta. Entonces vamos a pedirle a Teacher Evelyn que nos regale la primera encuesta, pues para darle un poquito más de dinamismo a esta presentación, que no sea simplemente nosotras hablando, sino que ustedes desde su conocimiento y desde lo que ustedes han valorado en este tiempo, pues nos ayuden. Entonces, nos gustaría que votaran. Si tuviera que darle prioridad a alguna área de desarrollo de su hijo, ¿cuál sería? Y aquí vamos a escoger una. El área del lenguaje, el área de matemática, el área de música, el área de arte o el área de identidad personal. Vamos a esperar, tenemos un 40%, vamos a esperar a ver si logramos la totalidad de los votos. Un poquito más. Animémonos a escoger una. ¿Cuál le daríamos prioridad? ¿Cuál sentimos que es más importante para el desarrollo de nuestros hijos? Bueno, ya podemos cerrar, Teacher Eve, y mostrar los resultados. Tenemos un 90%. Y bueno, vemos que un 55% de los que están aquí presentes consideran que es el área de identidad personal, un 45% lenguaje, un 15% matemáticas, un 10% arte y solamente un 5% música. Bueno, entonces cada uno debe cerrar esta ventana de las votaciones para poder continuar. Y los dejo entonces con Teacher Tutti, que nos va a contar un poquito de esas áreas y al final pues ustedes van a poder contrastar la respuesta que dieron en esta encuesta con lo que ella nos viene a compartir. Perdón, no se oye. ¿Ahora me escuchan? Ya, ahora sí. Ok, gracias. Bueno, primero que todo, buenas noches. Como decía Teacher Silvia, ha sido para nosotras, tanto como para ustedes, todo un reto, ¿verdad? Yo soy una de las que no era digital y no lo soy tampoco. Hago un gran esfuerzo por hacer todas estas cosas, por compartir mi conocimiento y por llevar a los chicos de la mano en este proceso, porque ellos no se queden sin nada, ¿verdad? Ahora cuando más adelante veamos las áreas de desarrollo de cada niño, nos vamos a dar cuenta el porqué de la importancia de cada una de ellas. Nosotras las maestras de preescolar estamos acostumbradas a hacer prácticamente el 100%, por no decir el 100, el 90%, porque el resto también los hacían los papás, cuando mandamos tareas, cuando hacemos todo en el kinder, pero nuestra realidad ahora es que prácticamente ustedes tienen el 70% y nosotros nada más hacemos la parte pedagógica, ¿verdad? Y la guía. Entonces, en este momento nos encontramos casi que en un 50 y 50% en la casa y en el hogar, y nosotras dependemos de la motivación que ustedes le puedan dar a sus hijos, ¿verdad? Entonces, bueno, de todas formas, muchísimas gracias por todo el apoyo.
que nos han estado dando en todos estos encuentros. Antes de empezar, si nosotras, cualquier maestra preescolar, decidiera, o nosotras cuando decidimos inicialmente estudiar educación preescolar, nos dividieron, además de psicologías y filosofías y algunas otras cosas importantes didácticas, escogimos algunas, cada uno de los cursos era sobre una de estas áreas. Entonces, yo lo que voy a hacer es apenas una pequeña explicación para que ustedes más o menos conozcan, pero en realidad es bastante amplio, ¿verdad? Entonces, para que ustedes más o menos conozcan lo que nosotras hacemos. Iniciamos con decir que la casa y la escuela son definitivamente el binomio, como leía en una circular que un día estos mandaron del colegio, es un binomio que no se puede romper. La casa sigue siendo la primera escuela de nuestros estudiantes. En la casa es donde ellos aprenden seguridad, en la casa es donde ellos aprenden los valores, en la casa es donde ellos aprenden a cómo manejarse. La parte afectiva mayormente se da en la casa, cómo toleramos, y el amor se inculca en la casa también. Y nosotras pasamos a ser realmente las que reforzamos esa parte en la escuela, ¿verdad? Nosotros nada más reforzamos lo que ustedes siembran en sus hogares y lo potenciamos. Además, viene la parte importante, que es la que nosotros hacemos. Esta parte importante es el conocimiento cognitivo, ¿verdad? La parte cognitiva es donde nosotros le damos forma ahí en la escuela. Entonces vemos que los dos ambientes son súper importantes. Sigue siendo la casa el lugar principal, aunque nuestros niños actuales pasan mucho más tiempo ahora en la escuela que en casa. Casa sigue siendo el lugar de primer afecto, tolerancia y amor. Siguiente tip. Ahora vamos a hablar de la identidad personal. Como les decía, cada una de estas áreas es una área muy amplia, muy abierta, y yo les voy a hablar de 3 áreas fundamentales que son las que yo desarrollo en mi clase y cada una de mis compañeras aquí presentes, ¿verdad? Entonces, el área de identidad personal se divide en tres partes. Uno es el conocimiento de su cuerpo, los sentidos, los hábitos de higiene, cómo se maneja mi cuerpo. Entonces, el niño empieza a conocer su cuerpo, sus funciones y sus cuidados. Y por medio del cuerpo empieza a conocer el mundo. Y es por eso que es tan importante cuando nosotros vemos, cada una de nosotras siempre empezamos, siempre los vemos. Y aquí cabe destacar que a veces los papás nos dicen, teacher, porque es que siempre ven lo mismo, ¿verdad? Y muchas de las cosas que nosotros vemos se ven en pre-kinder de una manera, con una complejidad, en kinder con otra y en preparatoria con otra, de manera que siempre el grado de dificultad va a ir en ascenso. Y es muy importante destacar que nosotras lo que hacemos es desarrollar habilidades y por eso necesitamos la repetición constante. Dentro de la identidad personal viene el ámbito de la psicomotricidad. La psicomotricidad es cómo potenciar las posibilidades de movimiento. El niño necesita conocerse bien, necesita conocer su cuerpo para manejarse dentro del mundo, dentro del espacio. Y por eso es importante la organización espacial y la organización temporal. Y aquí es donde ustedes nos ven enseñando conceptos como arriba, abajo, lejas, cerca, ¿verdad? Y ahí algunos papás nos dicen, teacher, pero eso es súper sencillo. Nosotras tenemos que empezar desde lo más básico hasta lo más complejo, ¿verdad? Tenemos que ir dándole campo a todo ese tipo de conceptos. Luego viene la organización temporal, que aquí es un aspecto que los chicos todavía no manejan, la organización temporal. Y ustedes los oyen que dicen, teacher, es que mañana fui al doctor, ¿verdad? Y así pasan hasta que ya estén más grandes, porque el tiempo es algo muy abstracto para ellos. Entonces, también es algo que nosotros tenemos que manejar. Si ustedes como papás a veces han visto que para un chiquito usted le dice en 10 minutos para él es un tiempo súper largo y para nosotros es un tiempo súper corto, y es por eso, porque todavía el tiempo, la organización temporal no la tienen clara. Y por último, el desarrollo afectivo. Por eso escogimos esta imagen.
¿verdad? Ustedes como papás han visto a sus hijos jugando y nosotras como maestras también. Tenemos una área específica en el kinder donde ellos se disfrazan del señor del bombero, se disfrazan del señor que arregla llantas, del muchacho que recoge la basura, ¿verdad? Ellos en ese juego expresan y buscan la manera, la búsqueda de la identidad, ¿verdad? Unos son iguales a papi, por otro lado son iguales al abuelito. Ellos están en una búsqueda constante de identidad y ahí es donde ellos van a definir los rasgos de su personalidad y su propio estilo. Aquí es donde nosotros vemos el que es el más, al que le quitan una hamaca, ¿verdad? Y él se defiende, y vemos el otro que es más pasivo, que no se defiende. Es muy importante destacar que en esta área, en estas áreas, en las tres que vamos a explicar, no existe un chico que lo tenga todo bueno o un chico que lo tenga todo malo. Como les decía, son habilidades que vamos a ir desarrollando. Entonces puede ser que un chico esté muy bien en una área, pero tenemos que irlo empujando en otra área. Y el objetivo de la educación preescolar es que esa área de la personalidad, de todo el conjunto del ser humano, empiece a rodar de una manera uniforme. Y por eso nosotras somos tan insistentes en que los chicos tienen que, en pequeños aspectos. Entonces, luego viene dentro del área del desarrollo afectivo, viene el autocontrol, que es la capacidad de redirigirse independientemente. ¿Qué pasa cuando un chico no se puede redirigir independientemente? Cuando un chico no se puede redirigir independientemente, es necesaria la intervención de los adultos. Entonces, cuando nosotros vemos, por ejemplo, eso nos pasa mucho en los encuentros virtuales, ¿verdad? El autocontrol en el sentido que si yo hago una pregunta, los papás, el chico vuelve a ver a la mamá o vuelve a ver al papá o a la persona que esté con ellos, o yo escucho a los papitos ahí que les ayudan, ¿verdad? Es muy importante que ellos puedan hablar, equivocarse, decir y también dejar de decir. ¿Por qué no? Porque en muchos de los encuentros a mí me ha pasado, y supongo que a mis compañeras también, que el chiquito no quiere contestar, ¿verdad? Y vemos a los papás ahí súper preocupados de quién, pero conteste, pero diga, pero así no era, ¿verdad? Entonces, es muy importante. ¿Qué pasa cuando un chico tiene exceso de dirección? Cuando papi y mami los dirigen todo el tiempo, resulta que se vuelven incapaces, se vuelven niños inseguros y son incapaces de redirigirse, ¿verdad? De poder hablar, de poder distinguir cuándo debo hacer una cosa o cuándo no. Dentro de la identidad personal también está la socialización, que son las conductas necesarias para un desarrollo, para una relación armoniosa con el medio, con sus pares, con los adultos, con sus maestras, con sus papás. Y aquí juegan un papel muy importante el respeto, la comunicación, la resolución de conflictos, la cooperación y el seguimiento de instrucciones. El seguimiento de instrucciones para nosotros las maestras es de mucha importancia, porque eso nos va a dictaminar más adelante de qué manera él se va a desarrollar. Y por último, la autonomía y la independencia, que esto es básicamente lo que nosotros les pedimos. Bueno, nosotros este año fue difícil porque en verdad la pandemia no nos dejó ni arrancar, ¿verdad? Entonces apenas si los pudimos conocer, estamos en la parte de acomodarnos, de conocernos, de conocer las personalidades y sus rasgos. Entonces no nos dio mucho tiempo, pero en este espacio viene a jugar un papel importante el que el chico haga sus cositas solo, ¿verdad? Y ahí las teachers somos insistentes en que ellos son los que saquen la lonchera, en que ellos son los que sacan el cuaderno, en que papi y mami ya no jalen el bulto, sino que son ellos, en que cada una de las actividades que tienen las puedan realizar de una manera independiente, ¿verdad? Eso sería en la identidad personal. Luego tenemos el área del lenguaje. Como les decías, estas, para efectos de la exposición, las áreas, y para el efecto de nosotras como maestras de estudio, esto está dividido en áreas, pero en realidad el chico es todo un conjunto, ¿verdad? Entonces es difícil verlas por aparte, sino que todas van en un mismo guión. Entonces viene el área del lenguaje. El lenguaje es el medio por el que el niño establece comunicación con el medio. Él ahora empieza a comprender y a ser comprendido. Recordemos que ahora los niños llegan son escolarizados a muy tempranas edades, ¿verdad?
Entonces, es muy importante saber que los niños aprenden por imitación, no solamente por lo que nosotros digamos o lo que nosotros pensemos, sino más bien por imitación, por lo que papi o mami hagan o mi maestra haga, por lo general ellos lo reproducen. Entonces, en el área del lenguaje tenemos dos áreas. La primera es la sensibilización del sonido. Y nosotros en la sensibilización del sonido empezamos a reconocer sonidos. Ahí empezamos a discriminar, por ejemplo, ahí empezamos a hacer cómo suena la vaca, cómo suena la abeja, qué sonido tiene, qué está sonando un piano, qué está sonando un timbre, ¿verdad? Todo ese tipo de actividades a nivel auditivo. Después viene la discriminación fonética. Y aquí ustedes ya nos encuentran a nosotras jugando más con sonidos, ¿verdad? Y eso es todo lo que nosotras hacemos, todo el aprestamiento auditivo que hacemos nosotras cuando empezamos las letras. Entonces empezamos que suena con A, que empieza con T, que empieza con B. Entonces ahí es todo un aprestamiento. Y aquí vuelve de nuevo la parte de la repetición, ¿verdad? Es súper importante estar repitiendo y estar haciendo ejercicios de ese tipo antes de que ellos puedan escribir. Aquí ya empiezan a identificar sonidos, palabras, por eso nosotros hacemos palabras cortas, palabras largas, por eso nosotros les decimos cuántas palabras hay en una oración. Todo eso es de mucha importancia para esta área del lenguaje. Luego viene la comprensión oral, que es donde ya nosotros máximamente en la comprensión oral lo que hacemos es muchos cuentos, muchas historias, que ellos hablen, que nos expresen lo que piensan, lo que sienten, ¿verdad? En un tiempo anterior el conocimiento estaba solo en el maestro. Ahora nosotros pasamos ese conocimiento y queremos saber qué conocimiento previo tiene el niño y nosotras nos agarramos de ahí. Entonces, por eso es muy importante también en estos encuentros cuando nosotros hablamos que el niño trate de expresar, ¿verdad? Que papi y mami los motiven, o el abuelito, los tíos, porque yo sé que no siempre están los papás, motiven al chico, ¿verdad? Sin presionar, sino más una motivación a expresarse. Dentro del lenguaje oral está también la parte de articulación fonética, que es donde ya vienen todos los músculos, la parte fisiológica, ¿verdad? Entonces aquí es cuando el chico, por ejemplo, uno le dice, diga jugo y no hay alguna forma de que él diga jugo, ¿verdad? No podría articular jugo. Y el niño dice fugo, ¿verdad? Y nosotros insistimos en que diga jugo y el chiquito dice fugo. Y eso es porque ya aquí entra a jugar toda la parte de articulación fonética, que son los músculos que mueven nuestra lengua, nuestra laringe, nuestra faringe y toda esa parte. Y nosotras, las maestras de preescolar, somos muy enfáticas en pedirles cuando detectamos un problema de lenguaje en que vayan al terapista. Porque en el proceso de lectoescritura la parte del lenguaje es sumamente importante. Entonces, el chico que escriba, que dice, que pronuncia onde, en lugar de pronunciar dónde, ese chico posiblemente va a escribir onde. Ustedes dirán en este momento, pero nuestros chicos no están aprendiendo a leer y a escribir todavía. Pero todo esto es un proceso que nos va a llevar justamente a la lectoescritura. Y por último, dentro del lenguaje oral es la expresión oral, ¿verdad? Cuando nosotros les preguntamos, cuando hablamos, cuando ya les pedimos que reproduzcan un cuento, donde ellos se expresen de alguna manera. Y la otra parte es la parte escrita, el lenguaje escrito. Y aquí viene la discriminación visual, que es de mucha importancia para el proceso de lectoescritura. Aquí ya donde el chico debe aprender a distinguir formas, tamaños, espacios, y ahí ustedes nos van a ver introduciendo ejercicios como en una hoja muchas L's, la letra L, todas viendo hacia la derecha como nosotros la percibimos y una viendo hacia la izquierda. Entonces el chico debe ser capaz de reconocer cuál es la diferencia, o ponemos muchos imágenes de algún muñeco o de algún animal iguales y él debe reconocer la diferencia. Eso es porque es muy importante para nosotras saber si visualmente él puede discriminar cuál es el que está diferente. Luego viene la organización temporal, espacial, que aquí es la relación con el tiempo y como les decía anteriormente, para ellos es difícil manejar el tiempo. Aquí también entra un aspecto importante que es la lateralidad, conocer la derecha y la izquierda,
que es un proceso también casi como el tiempo, ¿verdad? Que todavía no lo tienen adquirido. Entonces es trabajo de nosotras las maestras de preescolar que ellos empiecen a identificar esa parte. Y por último, dentro del lenguaje escrito, viene la grafomotricidad, que es la principal necesidad de la grafomotricidad, es el control de los músculos gruesos y finos. Es de mucha necesidad y aquí es donde los papás siempre nos dicen a nosotras, Teacher Tuti, pero ¿por qué mi hijo no escribe? ¿Por qué no empezamos con trazos? Porque yo veo que en otros kinders ellos hacen caminitos, hacen trencitos, hacen cositas. Nosotros lo hacemos, pero lo hacemos de otra manera. Entonces, todo este proceso oral y escrito nos lleva a la lectoescritura, que sería con lo que cerramos el broche de oro. Entonces, de esta manera, ustedes ven cómo es tan importante desde la parte oral. Nosotras, en la educación preescolar, nos centramos en la parte oral. Es hasta preparatoria que los chicos empiezan apenas a dar sus primeros pasitos en trazos, en escribir, en percibir de otra manera. Y ya en primer grado es cuando esa parte se consolida en la lectoescritura. Entonces, por eso a veces los papitos me dicen, pero ¿por qué no se saben las letras? ¿Pero por qué no se saben las cosas? Y la respuesta es sencilla, es porque no la hemos enseñado. Es porque nosotras tenemos que tener todo este aprestamiento auditivo, visual, temporal y muscular antes de que un niño pueda coger su lápiz y escribir adecuadamente en un papel. Y por último, pero no menos importante, bueno, como les comentaba antes, estas son las 3 áreas que nosotras manejamos, pero hay más, ¿verdad? Estas son las que estamos trabajando actualmente por motivos de pandemia y las otras estamos también tratando de trabajarles. Viene la parte matemática. Igualmente, para evacuar algunas dudas, que son los comentarios que regularmente los papás nos preguntan, ¿verdad? Es porque no entran de lleno en el tema de los números. Antes nosotros de ver los números, ¿verdad? Para nosotros es muy fácil ver un 1 y decir que un 1 equivale a una sola cosa. Pero para que un niño adquiera ese concepto, hay un gran trabajo previo. De igual manera, igual que en los otros casos anteriores. Entonces, antes de que nosotros podamos ver los números, tenemos que trabajar los conjuntos. Y ahí empezamos nosotras a agrupar por color, por tamaño, por forma, por función. Empezamos a ver si algo pertenece y entonces ustedes van a ver las hojitas de trabajo y el trabajo concreto también, en que ponemos 4 animales y una silla. ¿Cuál es el objeto que no pertenece? Eso obedece a un objetivo claro, ¿verdad? Que es antes de conocer el número, ¿verdad? Ellos tienen que empezar a hacer relaciones de pertenencia. Deben empezar a hacer seriaciones y ahí es como cuando nosotros ponemos algunas imágenes que tiene que ir primero, ponerme las medias o ponerme los zapatos, ¿verdad? Hacemos los patrones como los hicimos hace poquito. Y por último, bueno, y después de eso empezamos a ver las figuras geométricas, la geometría, cómo afecta la geometría en mi vida, ¿verdad? Si yo veo una ventana, ¿de qué forma tiene? Si yo me como una pizza, ¿qué forma tiene, verdad? Y después las medidas. Las medidas no las vemos de una manera convencional como las ven ustedes, sino que más bien tratamos de usar las manos, los pies. Es un concepto, ¿verdad? Es una familiarización de cómo medimos. A veces medimos con cubos, a veces medimos con juguetes que ellos tengan en la clase, para que ellos más o menos digan, mi pizarra mide 20 bloques de plástico, ¿verdad? Entonces empezamos a jugar con ese tipo de medidas. Y después de todo esto, cuando ya tenemos todos estos conceptos afianzados, viene el concepto de número. Cuando ya nosotros tenemos el concepto de número, vamos a ver los primeros 10 números, y en base a esos primeros 10 números, vamos a introducir la suma, el concepto de suma, y por último, el concepto de resta, ¿verdad? Entonces, este sería más o menos las áreas que nosotras estamos trabajando en los encuentros y la razón por la que nosotras tenemos como objetivo todos estos pequeños temas que a veces para los adultos parecen triviales, pero para un niño realmente es todo un tema, ¿verdad? Hay muchos chicos que pueden hacerlo de forma, casi que la mayoría de forma trivial, ¿verdad? Y hay otros que se les dificulta alguna otra área.
como yo les decía al principio, esto es para efecto de estudios, ¿verdad? Entonces yo dividí las áreas más las que nosotras estamos trabajando, pero eso no significa que son las únicas, sino que para que nosotras podamos ofrecer un desarrollo integral, tenemos todas esas áreas que están aquí, que es la identidad personal, el lenguaje, la matemática, el arte y la música. Y por eso es tan importante que ustedes conecten a sus pequeños en la clase de lenguaje, como les digo yo, hoy vamos a hablar español, cómo es tan importante que la conecten a la clase de español, como a la clase de matemática, como a la clase de arte o como a la clase de música y por supuesto la educación física. Entonces, esas son las pequeñas áreas, las pequeñas grandes áreas que nosotros queríamos desarrollar con ustedes. Y como ven, ninguna de las actividades que nosotras planteamos tiene un objetivo al azar, sino que están debidamente fundamentadas en las necesidades del desarrollo de cada uno de los chicos. Entonces, esa es la parte que nosotros queríamos como teórica comentarles, que ustedes conocieran y que conocieran nuestro proceder. Muchas gracias. Muchas gracias, teacher Tuti. Con mucho Esperamos haber cumplido el primer objetivo, que era conocer las áreas de desarrollo de los niños en sus procesos educativos. Antes de iniciar con el área emocional que nos viene a hablar teacher Sophie, queremos hacerles una segunda pregunta. Entonces vamos a pedirle a teacher Eve, gracias. Y dice así: he observado cambios conductuales o emocionales en mis hijos durante este tiempo de distanciamiento social. Opción 1 sí, opción 2 no y opción 3 a veces. Vamos a esperar que nos vote la mayoría para así tener algo más claro de la realidad. Bueno, tenemos los resultados y tenemos que la gran mayoría, un 79%, sí ha observado cambios conductuales o emocionales. Así que, teacher Sophie, la dejo a cargo para que usted pueda contarles a los papás, ¿verdad?, a qué se deben estos cambios y qué podemos hacer al respecto. Claro, buenas noches. Bueno, todos en cada una de nuestras casas lo hemos vivido diferente. Lo real es que cuando empezamos a escuchar que era COVID, no sabíamos muy bien qué era y realmente no teníamos tan claro cuál iba a ser nuestro panorama. Lo que sí sabemos ahora es que significó la pérdida de una normalidad que nosotros siempre dábamos por sentado y considerábamos que así era nuestra vida y no iba a variar. Y esto genera también una sensación de pérdidas, de sensibilidad en cuanto a qué va a pasar, incertidumbre, vulnerabilidad, porque empezamos a sentir que cualquier cosa ya no es segura, ¿verdad? O sea, el concepto básico de las medidas es no puede salir porque es peligroso, ¿verdad? Entonces, algo tan esencial como poder salir de mi casa, ya lo perdí. El mensaje que tenemos adultos y niños es: hay una fragilidad completa en todo lo que antes dábamos por sentado. Teacher Eve, si quieren nos la pasa. ¿Qué hemos vivido en cada una de las familias? Si bien las realidades todas son diferentes, de forma inevitable vivimos cambios de rutina. Con solo no tener los servicios educativos ya implicó cambios de rutina, incluso muchas veces horarios de sueño, de alimentación, papás trabajando en casa, papás que tienen que salir de casa y ya no cuentan con las redes de cuidado que antes tenían. Modificó de forma completa cada una de las familias, ¿verdad? No tener acceso a centros educativos, redes de cuidado o alternativas recreativas afecta a los papás y a los niños también, ¿verdad? A los papás, porque creo que aunque todos amamos ser papás y mamás, pues nunca habíamos sido papás de esta forma, ¿verdad? En distanciamiento social, con pocas redes de cuidado e incluso con muy pocos espacios de autocuidado para cada uno de las personas de la casa, en especial a los adultos, ¿verdad? Los papás están dando seguimiento y las mamás a los procesos educativos,
lo cual tampoco era algo que habíamos hecho desde esta perspectiva. Es decir, antes apoyábamos en algunas tareas, pero no teníamos un porcentaje tan alto en estos procesos. Y eso además implica que papás y mamás que tal vez desconocen en cuanto a cómo se hace ese proceso educativo, se ven ante un reto muy importante. Y el problema no es que lo desconozcan, porque no es obligación de ningún papá ser docente o de ninguna mamá, ¿verdad? Entonces, eso es un nuevo reto que hemos tenido que enfrentar las familias. Todo lo anterior genera niveles de estrés importantes, ¿verdad? Porque además también muchas familias han visto modificados ingresos, papás y mamás que están trabajando mucho más porque se han recargado los trabajos, porque han tenido que alinearse a diferentes formas de trabajar y eso genera estrés en todos los miembros de la familia. Cuando estamos estresados no tenemos los mismos mecanismos de crianza. En un momento de estrés no podemos reaccionar igual que cuando estábamos tranquilos, igual que cuando éramos papás un ratito en la mañana, el chico se iba al kinder, después volvía y cada uno, los espacios estaban muy bien diferenciados, ¿verdad? Ahorita los espacios no están tan claros. El entorno familiar, el entorno laboral y el entorno educativo, todos están en el mismo lugar. Y eso genera que no estemos a veces respondiendo de la mejor forma. Y como les decía, opciones reducidas para autocuidado en los padres de familia. Estas consecuencias las viven también los chicos preescolares. Y eso que ustedes respondían en una gran mayoría de he visto cambios en la conducta de mi hijo o hija y he visto cambios en la parte emocional, todas las investigaciones recientes o todo lo que hemos podido ir documentando en cuanto a la afectación que han tenido niños y niñas en procesos de confinamiento, nos dice que efectivamente puede ocurrir, ¿verdad? Que se pueden presentar, que el chico esté con algunos temores, que presente pesadillas o no se duerma igual. Los chicos no están gastando la misma energía que tenían cuando iban a la escuela, no están corriendo igual, entonces también eso genera cambios en las conductas, donde tal vez cuesta que se duerma, que concilie el sueño, además de toda la situación que genera la pandemia. Las conductas regresivas, esto quiere decir que los chicos tal vez cosas que ya habíamos dicho, check, ya lo logró, ya no lo está logrando, tal vez puede empezar a orinarse por las noches, puede empezar a pedir dormir con papá y mamá y ya dormía solito o solita en el cuarto, ¿verdad? Entonces ese tipo de conductas podríamos empezar a verlas. Ver más berrinches, conductas exacerbadas, que tal vez se enojaba más, hace alguna rabieta un poco más fuerte y uno no entiende de dónde viene eso, dificultad para gestionar sus emociones y comprender qué es lo que está pasando. Eso en chicos preescolares también es muy particular, ¿verdad? Porque los chicos preescolares tienen un pensamiento muy concreto y entonces lo que vemos es lo que existe. Y el coronavirus no lo vemos. Entonces es algo que yo no veo, que todo el mundo habla, que es un gran riesgo y es algo tan abstracto pero que me mantiene en mi casa, tan abstracto pero que cambió mi vida de un día para otro, ¿verdad? Entonces para los chicos es difícil comprender lo que ocurre y aunque les explicamos y a veces parecen entenderlo todo, pasa a veces que el chico dice, uy, no me lavé las manos y me voy a morir de coronavirus. Y realmente ahí uno entiende, no está quedando claro qué es el virus y cómo se maneja, porque es que es algo muy abstracto para el pensamiento de la primera infancia, ¿verdad? Se pueden presentar también conductas de apego, que uno dice que raro, solo quiere estar conmigo, trato de trabajar y siempre llega a buscarme, necesita que lo acompañe al baño, que vaya a jugar. Y también podríamos ver situaciones de estrés o ansiedad en los chicos y en las chicas. ¿Cómo manejar toda esta parte emocional? Algo muy importante es reconocer, validar y gestionar esas emociones. No podemos negar lo que está ocurriendo.
en especial cuando ya llevamos todo este tiempo en un proceso de distanciamiento social. ¿Qué es real? Esto no va a cambiar en el corto plazo y muy probablemente tampoco en el mediano. Las autoridades han sido claras en que hasta que no haya un medicamento o una vacuna, no vamos a volver al mundo como lo conocíamos. Entonces no podemos negar que esto está pasando. Tenemos que buscar formas de comunicárselo a niños de acuerdo a su nivel de comprensión, de acuerdo a su edad y a su lenguaje. No hay emociones buenas o malas. Con todo esto ha habido también toda una presión de pasa la pandemia y todos vamos a ser mejores personas. Entonces tenemos que ser optimistas y tenemos que verlo de la mejor forma. No es cierto que tengamos siempre que ser optimistas y se vale que en la pandemia estemos molestos, les caiga súper mal el coronavirus, quieran que todo regrese a ser como antes. Las emociones no se castigan porque ninguna tiene una connotación mala o buena. Lo que tenemos que enseñarles es a gestionarlo. Es decir, yo me puedo enojar, no puedo patear a la gente enojado, pero puedo enojarme. Cómo expresar las emociones es muy importante. Es decir, puedo expresar todas las emociones, cómo las expreso es la clave. Entonces eso también es mucho el modelaje, abrir espacios para que los chicos lo hagan. En la primera infancia es particularmente importante abrir espacios de calma en este momento, donde el chico pueda expresarlo y a la vez después regularse. Los niños en primera infancia no se pueden regular de forma autónoma, esa es su naturaleza, aprendemos a regularnos en el desarrollo, entonces necesitan el acompañamiento adulto. Es muy importante que los adultos modelemos ser tolerantes con nosotros mismos para que ellos también aprendan a ser tolerantes. ¿Por qué? Porque ahorita tenemos muchas fuentes de frustración, desde querer ir al play y no poder ir. Es decir, para los adultos ya abrimos diferentes alternativas. Los niños es muy probable, como ha ocurrido en otros países, que sean los últimos en poder retomar todas estas actividades. Entonces, necesitamos gestionar espacios donde ellos puedan expresar lo que sienten y expresar todo eso que la pandemia y en sí el estar en casa les ha generado, ¿verdad? Ser pues bastante amorosos y flexibles, un poco llegar a estar como más tranquilos y en revisar qué es lo posible y no lo perfecto. No tenemos un año perfecto, no tenemos el año que ninguno de nosotros nos había imaginado e incluso no tenemos el año para que como profesionales en educación, en acompañamiento a las familias, pues habíamos aprendido, ¿verdad? Entonces es un año diferente, es un año para aprender otro tipo de habilidades y acompañar a los chicos en ese proceso de aprendizaje de nuevas cosas, de nuevas habilidades. Abrir espacios en familia para compartir esto, ¿verdad? Preguntarle a los chicos cómo se sienten. Los niños y las niñas en primera infancia, por un tema que ahora Teacher Tuti explicaba, están en un proceso de desarrollo del lenguaje. Por lo tanto, tal vez no tengan todas las palabras para expresar cómo se sienten. Entonces necesitan un proceso de modelaje, de aprender a identificar cuál emoción es la que están sintiendo y cómo se llama esa emoción. Y que podemos sentir emociones mezcladas y puedo estar triste y enojado. Y el coronavirus me puede hacer sentir triste y enojado, ¿verdad? Entonces, acompañarlos en ese proceso de identificar, en particular en esta edad. Hay diferentes recursos, hay uno que se utiliza mucho en esta edad, que es el monstruo de colores, porque les permite asociarlo además con un color. Entonces, si ustedes quieren utilizar ese recurso, lo pueden encontrar en internet, en diferentes videos, y también pues pueden encontrar diferente material. Algo súper importante es reconocer los logros y las habilidades. Este ha sido un proceso muy difícil para niños y niñas y sé que para los papás también, pero los adultos todavía podemos ir al supermercado, por ejemplo, y no sé si ustedes han notado que salen de casa y aunque existe un alto temor al contagio, también es un proceso de ver a otra gente y de ver el mundo un poquito
parecido a lo que teníamos. Los chicos no pueden hacer eso. Entonces, reconocer los logros que han tenido durante este proceso de lograste conectarte, hoy lograste estar más en la reunión, qué lindo que hiciste este trabajo. Cuando uno reconoce logros, deben hacerlo de forma descriptiva y real. Decir a un niño nada más lo hiciste muy bien o me encanta o está maravilloso, pierde fuerza. Deben hacerlo de forma descriptiva y acompañándolo de un gesto afectivo. Me acerco, le demuestro con mi tono de voz, con toda mi parte gestual, que estoy haciendo ese reconocimiento y describo por qué estoy haciendo ese reconocimiento. Otra cosa muy importante es, dentro de todo, que ustedes puedan organizar una rutina flexible, ¿verdad? Esto también va a ayudar un poco en la contención de emociones. En general, esas serían como las recomendaciones de la parte emocional. Perfecto, Teacher Sophie. Muchas gracias. Con gusto. Antes de iniciar la tercera y última parte de este webinar, nos gustaría hacer la última encuesta. Dice así: ¿cuál ha sido el mayor reto que han enfrentado durante este tiempo de pandemia? Ustedes como papás, establecer rutinas en el hogar, cuidar los vínculos con sus hijos, aprender herramientas tecnológicas nuevas, acompañar a sus hijos en actividades escolares o regular el uso de dispositivos electrónicos. Vamos votando a ver si logramos que todos participen en esta votación. ¿Cuál ha sido el mayor reto que han enfrentado? Muy bien. Y tenemos que el mayor reto ha sido regular el uso de dispositivos electrónicos. Después tenemos acompañar a los hijos en actividades escolares. Y con el mismo porcentaje, cuidar los vínculos y aprender herramientas tecnológicas. Muy bien. Entonces, si recordamos un poquito, la idea de la tercera parte de la presentación es contarles de los encuentros virtuales como una herramienta de aprendizaje. Pero aquí, antes de iniciar con los encuentros, me gustaría hablar rápidamente sobre los retos que hemos tenido los docentes y los padres de familia en esta educación virtual. Y empezamos con el establecimiento de rutinas en el hogar. Evidentemente, estas rutinas han venido a cambiar, como lo decía Teacher Sofía, y es importante que logremos establecer estas rutinas de acuerdo a la realidad de cada familia, porque las rutinas vienen a dar seguridad al niño. Cuando el niño sabe lo que se espera de él, cuando el niño sabe lo que va a suceder en el día, le estamos dando seguridad. Y es importante que lo hagamos. Como decía Teacher Sofía, es importante que sean claras y a la vez que sean flexibles. ¿Por qué? Porque en estos tiempos de pandemia, pues hay muchos impredecibles. Hoy sucede una cosa, no sabemos mañana si ya vamos a poder salir, si ya mañana vamos a poder iniciar actividades. Entonces es importante pues tener estas rutinas, pero también darles esa flexibilidad a irnos acomodando a lo que vaya sucediendo día a día. Y es importante también que no sean solo rutinas con una intención educativa. A veces creemos que los chicos necesitan una rutina para los encuentros virtuales o para hacer los trabajos escolares, sino que también necesitamos una intención emocional. Necesitamos que el chico sepa regular su emoción de acuerdo a lo que se espera de él con estas rutinas que podamos establecer en el hogar. Tal vez al inicio fue más difícil, ¿verdad? Porque fue una realidad que nos llegó de golpe, pero podríamos pensar que ya 3 meses después, pues cada familia ha logrado ir estableciendo estas rutinas. También otro de los retos que hemos tenido es, tenemos los padres en casa. Entonces tenemos padres con realidades distintas. En algunos, ambos padres están en teletrabajo, en otros, algún padre asiste presencialmente a su trabajo y el otro permanece en la casa con los niños. En otros, ya ambos padres han vuelto al trabajo y entonces están a cargo de familiares. Y pues todo eso también marca este proceso de educación virtual. Como decía Teacher Tuti y Teacher Sophie, los padres
han tenido que convertirse en nuestra mano derecha en los hogares, acompañando a los niños en actividades escolares. Y pues todo esto genera conflictos y tensiones en el hogar, ¿verdad? Sumado a otras preocupaciones y a otras situaciones que los padres viven. También tenemos la situación de compartir espacios educativos versus espacios de tiempo en familia. Muchos padres de familia hoy en día tienen un tiempo limitado para poder dedicarlo a sus hijos. Y en este momento de pandemia, pues en muchos hogares la casi totalidad de ese tiempo está dedicado a obligaciones escolares. Hay papás pues que llegan del trabajo 5 o 6 de la tarde, a esa hora pueden sentarse con sus hijos a cumplir con estas obligaciones, pero es importante ese equilibrio en que podamos también dedicar tiempo a actividades familiares donde se conectan con los niños, donde podemos fortalecer esa relación, donde podemos abarcar y abordar esas situaciones emocionales que estamos viviendo, que hablaba Teacher Sofía. Entonces, sabemos que el tiempo es limitado, sabemos, y como decía Teacher Tuti al principio, agradecerles de antemano toda esa disposición, todo ese tiempo, todo ese cariño con el que están acompañando a sus hijos, y que es importante que no sea únicamente dedicado pues a obligaciones escolares. Otros de los retos también que hemos tenido en este tiempo es el cuidar los vínculos con los hijos. Este es un punto vital en el aprendizaje de ellos. Cuando un niño está seguro, cuando un niño está feliz, cuando un niño se siente amado, está listo para aprender. Y entonces, ese vínculo que ahorita es el que los padres están creando con sus hijos al compartir 24 horas con ellos, pues es muy importante fortalecerlo. Es muy importante el cuidado de las palabras, ¿verdad?, que utilizamos para explicarles alguna actividad de las que enviamos a la casa. Como decía Teacher Tuti, saber que se van a equivocar, ver que tal vez no es tan fácil como yo creo que puede ser, y entonces tener un alto cuidado de cómo nos dirigimos a ellos. Es el momento de fortalecerlos, es el momento de hacerlos sentirse capaces, de hacerlos sentir, como decía Teacher Sofía, que lo están logrando, que lo están haciendo bien. Otro reto que se nos ha enfrentado pues a todos, tanto a padres de familia, a niños y a docentes, es el uso de herramientas tecnológicas nuevas. Tuvimos que hacer una transición inmediata, ¿verdad?, a nuevas tecnologías. Tuvimos que descubrir nuevas formas de relacionarnos con los niños y enseñarles. Y también descubrimos realidades familiares muy distintas. No en todas las casas hay un dispositivo para cada niño. No en todas las casas hay un internet de alta revolución que permite que toda la familia esté conectada. Hay niños, muchos niños con hermanitos en primaria que pues también necesitan de un dispositivo. Entonces, esto ha sido un reto importante. Tenemos niños que por muchas razones no pueden conectarse a los encuentros virtuales, entonces hemos tenido un acercamiento con ellos para tratar de solventar de qué manera podemos lograr que ese aprendizaje no se vea cortado. Hemos dado la flexibilidad a los papás de trabajar las actividades en el momento en que algún dispositivo esté disponible o en el momento en que papá y mamá puedan dedicar ese tiempo a los niños. Entonces ha sido un reto importante. Y bueno, lo que ustedes decían, regular el uso de dispositivos electrónicos. Tenemos que tener claro y tenemos que recordar siempre que en este momento nuestros hijos están teniendo una poca socialización. También están con pocas actividades físicas, ¿verdad? Nuestros hijos, tal vez una gran mayoría estaba acostumbrado a asistir a clases de deportes o a clases de actividades interdisciplinarias que por el momento no se realizan. Y entonces es muy lógico y natural que haya pues un mayor uso de dispositivos electrónicos. Sin embargo, es importante entender el balance entre un uso pedagógico y un uso ocioso de los dispositivos electrónicos. Cuando podemos utilizarlos con una función pedagógica, con una función educativa, pues estamos de alguna manera
estimulando y estamos beneficiando el aprendizaje del niño. Ahí tal vez donde debemos tener más atención y tratar de regular más es cuando es un uso ocioso, ¿verdad? Cuando el chico ve videos en YouTube o cuando el chico ve, juega juegos, ¿verdad? Que no necesariamente tienen una intención pedagógica. Y muy importante y final es mantener la motivación y la emoción a distancia, ¿verdad? Las aulas de preescolar están llenas de abrazos, las aulas de preescolar están llenas de canciones, las aulas de preescolar están llenas de bailes, de interacciones, y eso pues lo hemos, no lo hemos perdido del todo, pero hemos tenido que encontrar formas de mantener a los chicos motivados, emocionados, como decimos aquí, enganchados con este proceso educativo. Y bueno, eso es importante también para los padres de familia, el que el chico quiera conectarse al encuentro, que el chico tenga una alta motivación para poder realizar los trabajos. Creo que el aporte que ha traído la plataforma de ClassDojo a las actividades ha mantenido esa motivación y esa emoción, porque hemos logrado una interacción inmediata con los chicos, una interacción, una retroalimentación del trabajo que ellos están haciendo, y pues me imagino que con la misma emoción que nosotros recibimos sus trabajos, pues ellos reciben los comentarios que hacemos. Entonces, conociendo estos retos que tenemos, llegamos a la última parte, que vendría siendo nuestros encuentros virtuales. Y aquí es donde nosotras lo hemos establecido como un objetivo, porque sí queremos pues que hoy ustedes, padres de familia, se vayan bien satisfechos, se vayan contentos de entender el trabajo que estamos haciendo, de que, como decía Teacher Tuti, cada experiencia de aprendizaje tiene una razón de ser, y pues entender un poquito qué perseguimos y cuáles son los objetivos que queremos alcanzar con los encuentros virtuales que hacemos. Como decíamos, esto lo voy a repasar rápidamente: el aprendizaje en edad preescolar, el inicio de una segunda lengua se da en la parte oral, como decía Teacher Tuti, muchas actividades auditivas, ¿verdad? Ahí es cuando ustedes ven a las teachers en el encuentro repitiendo palabras, repitiendo sonidos, poniendo a los niños a articular sonidos. Tenemos rutinas y destrezas de pensamiento también muy importantes, porque nos permiten conocer el pensamiento de los chicos. Tal vez en algunos momentos ustedes ven que les cuesta un poquito participar. Como decía Teacher Tuti al inicio, apenas teníamos un mes de clases. Para los niños que se incorporaron este año al Colegio Santa Teresa, pues estas rutinas y destrezas son nuevas, pero es importante no prescindir de ellas en este momento. Es importante mantener a los chicos constantemente cuestionándose las realidades que vivimos, las cosas que están a su alrededor. Es una forma de conocer cuáles son sus ideas, niños que sean críticos, niños que puedan pensar, que puedan compartirlo con otros. Entonces, ustedes verán en esos encuentros ocasionalmente el uso de rutinas y destrezas. Actividades de motora fina, bueno, esto lo estamos enviando a la casa. Como decía Teacher Tuti, el estímulo, la preparación de esos músculos de la mano, ¿verdad? Para un proceso de lectoescritura, y precisamente en este momento que los hacen en casa, pues también estamos buscando que sea un momento de diversión. Entonces ustedes pueden ver las actividades que enviamos, que están dirigidas a pasar cubos de un lado a otro, pasar agua con un pichel a una taza, pasar pompones en un cartón de huevos, ¿verdad? Que además de estar trabajando y fortaleciendo esa musculatura, pues también estén divirtiéndose. Y quisimos incorporar tips de vida diaria, que sentimos que los va a preparar para la vida, que es el día a día de ellos: tender la cama, limpiar los zapatos, recoger los platos de la mesa, tal vez lavar el plato que usé. Y entonces, pues ahí es donde entra el trabajo de los papitos, ¿verdad? Que tratemos esa constancia de ponerlos a realizar estos tips de vida diaria. Como decían mi compañera, hay una repetición constante, por eso ustedes en los encuentros tal vez se preguntan: qué raro, yo veo que el martes hicieron eso y el jueves lo vuelven a hacer. Y es muy importante que los chicos tengan esta repetición, y principalmente cuando está el aprendizaje de una segunda lengua.
Tenemos un aprendizaje escalonado. Aquí también es importante entender, como decía Teacher Tuti ahora en matemática, no podemos empezar con los números si no hemos logrado conceptos anteriores, que son la base y la fortaleza para llegar a conceptos posteriores. Entonces, ese aprendizaje va en orden y tiene un significado y va permitiendo que el niño se vaya preparando para las etapas que vienen. Y tenemos una secuencia de actividades para alcanzar los objetivos en las diferentes áreas. Aquí es importante, y tal vez lo que queríamos recalcar es que cada encuentro virtual tiene pasos a seguir. Iniciamos con una actividad que motive el tema que se va a trabajar. Después hay una actividad donde se presenta el tema que se va a trabajar. Y finalmente hay una consolidación donde los chicos hacen algo. Ellos ejecutan y ponen en práctica lo que han aprendido. Nosotros hemos estado enviando el día anterior las actividades para realizar al día siguiente. Esto con la intención que si hay que preparar algún material, pues que ustedes en la noche puedan tener lista la plasticina o las hojas o los lápices o las crayolas. Pero algunos papitos han puesto a los niños el día anterior en la noche a hacer la actividad de consolidación. Y ahí estamos truncando esta secuencia de actividades porque no estamos permitiendo que el niño viva la actividad de motivación y la actividad de presentación. Entonces, nuestro llamado y nuestra solicitud es que las actividades se realicen una vez finalizado el encuentro, para que así este aprendizaje escalonado y esta secuencia de actividades pueda cumplirse en su totalidad. Y finalmente tenemos los últimos puntos para poder pasar al espacio de preguntas y respuestas. Los periodos de atención, ¿verdad? En los niños de preescolar, de edad preescolar, esos periodos de atención son muy cortos. En el aula, nosotros podemos alcanzar periodos de atención dependiendo de la edad, pero alrededor de entre 15 y 25 minutos. Pero claramente son periodos donde el niño está estimulado de muchas maneras, con canciones, con la teacher que hace gestos, con el títere que la teacher trae, con el dibujo que enseña, ¿verdad? Entonces, las condiciones del aula son muy distintas al hogar. Y nosotros consideramos que en los encuentros virtuales de 30 minutos vienen a llenar esas expectativas que tenemos y respeta esos periodos de atención de los niños. Entonces, es muy importante tener en cuenta eso a la hora de definir estos encuentros virtuales. Un ambiente adecuado. Bueno, estas ya vienen siendo sugerencias para los papás que están hoy aquí presentes. Lo ideal es que sea un espacio tranquilo, con pocos distractores, con el material disponible, ojalá el televisor apagado, que los chicos ojalá sea siempre el mismo espacio, que ellos sepan que ese es el espacio del encuentro, ¿verdad? Y que ese es el espacio también donde realizan actividades escolares. Es importante, ¿verdad? Que no sea hoy en la sala y mañana en el cuarto y pasado mañana en el comedor, sino disponer de un espacio tranquilo donde los chicos puedan disfrutar y recibir el mayor provecho de estos encuentros. Hemos pedido a los papás, bueno, cuando digo papás me refiero a papás y mamás, en un acompañamiento, y este acompañamiento debe ser asertivo. ¿A qué nos referimos con eso? Bueno, lo que hablaba un poquito Teacher Tuti al inicio, darles tiempo para responder, ¿verdad? A veces los niños necesitan hasta 20 segundos para poder dar una respuesta, dejarlos contestar y hacer las actividades por sí mismos. Si estamos estudiando el color rojo y les pedimos que vayan a buscar un objeto rojo a la casa, pues la actividad tiene una intención específica de que el niño asocie el concepto que está aprendiendo con algo que tiene en su casa. Y si papá corre o mamá corre a traerle el objeto rojo y el niño no se movió de la silla, pues en realidad lo estamos privando de realizar él mismo la actividad. Y como decía Teacher Tuti, no le estamos dando la capacidad de darse cuenta que él es autónomo, que él es independiente y que él logra hacerlo por sí mismo. Y muy importante aprender del error, ver el error como parte natural de la vida, entender que se pueden equivocar, se vale equivocarse. Y es importante porque no los tenemos con nosotros, ¿verdad? Entonces nosotras en el aula de muchas formas animamos a un niño cuando se equivoca, de muchas formas lo animamos a intentarlo de nuevo, pero ellos se sienten mal en casa cuando se equivocan, ¿verdad?
Entonces, que ustedes, quienes son ahí, quienes están al lado de ellos, pues hacerle ver que no pasa nada, que lo vamos a volver a intentar y que ese rol nos está enseñando a ser mejores. Y también muy importante esa preparación para cada encuentro. Es importante que tengamos ese momento para que ellos estén bañaditos, estén desayunados, estén listos, que no sea un corre-corre el traer y sentarlo en la silla para el encuentro virtual, porque es importante y es necesario que ellos participen de esos encuentros con entusiasmo, con alegría, motivados y no tal vez desmotivados o enojados porque me sacaron de la cama o porque me hicieron correr y apúrese y ya va a empezar el encuentro, sino que en la medida de lo posible podamos tener ese espacio de preparación para que ellos estén dispuestos y estén listos una vez que inicie el encuentro. Y muy importante, una participación permanente. En todo este proceso de educación que tenemos, lo más importante es ese continuum, es que el niño permanezca constantemente estimulado, constantemente realizando las actividades, porque el aprendizaje se está dando, posiblemente un poquito más despacio, posiblemente unos pasitos más atrás, pero se está dando. Pero cuando en una semana conectamos a los chicos a 2 encuentros y la otra semana a 1 y la otra semana a los 5 y estamos en una condición inconstante, pues también estamos privando a los niños de ese espacio que es el que podemos en este momento ofrecerle para aprender y desarrollarse. Y finalmente, ya esta sí es la última, lo más importante que tenemos para los niños es el juego. Siguiente, Ti. Listo. El juego es lo más importante. A veces hay papitos que nos cuestionan, ¿verdad? Y nos preguntan, pero teacher, si yo lo que veo que él hace todo el día es jugar y juega con la sábana y juega con la caja y juega con las muñecas y bueno, esa es la naturaleza de los niños en edad preescolar. Los beneficios son múltiples, entramos en contacto emocional con él cuando jugamos con ellos. Es la mejor forma de aprendizaje, su cerebro está diseñado para aprender a través del juego. Nos adentramos en su mundo y al adentrarnos en su mundo es la mejor manera de captar su atención. Jugando los niños son capaces de pensar y actuar con mayor inteligencia y madurez. Y el juego expande su mente, socializan con los demás, adoptan diferentes roles. Pues obviamente muchas de estas beneficios se dan en la escuela. Nosotros tenemos espacios de juego libre, espacios de juego dirigido, pero en este momento en que estamos distanciados, pues es muy importante en casa también que les demos esos espacios de juego. Así que pues hemos terminado, esperamos haber logrado llenar esos 3 objetivos y que ustedes puedan irse hoy con un poquito más de conocimiento y herramientas para que sigamos trabajando de la mano en este proceso que ha sido retador, pero que también nos ha dado una gran satisfacción de poder llevar este proceso educativo hacia adelante. Entonces, tal vez, sí, teacher Tuti y teacher Sophie, eso. Y a ver, teacher Evelyn, si tenemos alguna pregunta, algún comentario o algo que haya surgido que podamos contestarle a los papás. Sí, un momento. Tenemos una pregunta que nos dicen. La primera sería que tiene un conflicto con el hijo, que se siente en vacaciones por no ir físicamente a la escuela. Y las asignaciones muchas veces vuelve complejo. Claro. ¿Cuál sería la pregunta? La pregunta me parece que es un poco más enfocada. ¿Qué hacer en esos casos? Yo, a ver, el reto con los niños en edad preescolar es que sí, tal vez este no es el escenario ideal, pero es el que tenemos, ¿verdad? Con varios papás con los que he conversado, es bueno, pero entonces si este no era el ideal, ¿por qué continuar con un proceso? ¿Por qué? Porque las especialistas en educación, que son las teachers, han hecho toda una adecuación para poderlos acompañar y para que los chicos continúen
como explicaba Teacher Tuti, el desarrollo de diferentes habilidades que van a ser muy importantes en el resto de su vida educativa, ¿verdad? Entonces, pues es importante realizar las actividades, pero también cómo trabajarlo es un gran reto, porque para el chico no estar en la escuela de forma física, el mensaje que tiene es efectivamente un poco confuso. Es decir, estoy en vacaciones, porque cuando estoy en vacaciones me quedo en mi casa. Y además de eso, mis papás también están en mi casa. Entonces, esto es muy parecido a las vacaciones, ¿verdad? En caso de que papá y mamá hagan teletrabajo. Entonces, por eso las rutinas son importantes, por eso es importante también abrir esos espacios de comunicación, de comprender, bueno, esto es lo que está pasando. La escuela está cerrada el edificio, pero la escuela sigue, estamos haciendo las actividades. Darle ese momento de comprender, yo entiendo que sea un poco raro hacer cosas del kinder en la casa, porque antes íbamos a la escuela y lo disfrutaban mucho, ¿verdad? La parte física de moverme, de conectarme, de abrazar, de subirme al play, de ver ese espacio lleno de colores, además era algo que invitaba mucho a ir a la escuela y lo debe estar extrañando. Entonces, pues aclarar esa parte de cómo es que estamos dando continuidad, hablarlo con los niños y las niñas de forma abierta, el establecer las rutinas, explicar a qué hora nos vamos a levantar, en qué momento vamos a hacer las tareas, cuándo papá y mamá van a estar disponibles. ¿Por qué? Porque ahorita papá y mamá cuando están en casa están presentes, pero no disponibles. Sí. Y eso al niño le cuesta entenderlo, ¿verdad? Yo también tengo hijos y me ha pasado estar en una reunión. Yo creo que varios de ustedes con los que me he reunido los conocen porque de un pronto a otro aparecen. Porque a ellos les cuesta leer que papá y mamá no están de vacaciones y no están disponibles, ¿verdad? Entonces eso también genera un poco de frustración y cuando están disponibles me ponen a hacer tareas y yo no estaba acostumbrada a que ellos fueran mis teachers, ¿verdad? Entonces, consejos, como les decía, tema de rutinas, establecer cuándo las vamos a hacer, prioricen el vínculo antes de la tarea. Cuando yo obligo a mi hijo o a mi hija a hacer una tarea, ni va a aprender bien, ni va a disfrutar el proceso, por lo tanto va a tener un poquillo de aversión para las siguientes tareas. Entonces priorizamos entrar con un juego, por eso en las escuelas no entramos de un solo con el cuaderno abierto. Las teachers de preescolar los reciben, los abrazan, los acomodan, juegan, cantan, hacen la rutina de la mañana y después hacen actividades. ¿Ok? Entonces, de esa misma forma, busquen realizar las actividades con sus hijos. A veces incluso es que están enojados porque el mundo les cambió. Me ha pasado atender a chicos de edad preescolar donde dicen no me quiero conectar porque veo a todos y me molesta demasiado no poder estar con ellos. Entonces, también un poco explorar qué puede haber detrás de esas emociones, ¿verdad? Ok, teacher, No sé si las tenemos... chicas tienen algo más que aportar. No, tal vez nada más agregar a todo eso el tema de un espacio establecido para las actividades, porque eso también le ayuda al niño a entender que ese es el ratito de escuela, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Aunque el contexto sea su casa. Exacto, el espacio nos habla y eso es muy importante. Nosotros vamos a un hospital y nos comportamos diferente, vamos a una escuela, nos comportamos diferente. Cuando estamos en la casa nos comportamos como cuando estábamos en la casa, ¿verdad? Y entonces necesitamos abrir un espacio que le permita al niño identificar que estoy en casa, pero en una condición de estudiante, ¿verdad? Entonces, ojalá tener una esquinita que pueda identificar, tratar de hacerle algunas cosillas como que se parezcan a lo que estaba acostumbrado en el kinder, para que el espacio también le hable del momento en el que está. Ok, el siguiente comentario dice que el problema es que definen una rutina y luego por trabajo no les permite cumplirla. Entonces, de ahí en adelante, tampoco la niña o el niño respeta la rutina. Perdón, que tienen un horario, pero a veces no se puede cumplir. Sí, por inconvenientes de la rutina de trabajo, no le permite cumplirla. Entonces, por ende, la rutina de la niña o el niño tampoco se cumple. Claro.
Por eso, teacher, Silvia decía que las rutinas deben ser flexibles y además ojalá contemplar al menos 2 alternativas adicionales. Yo sé que esta no es la forma tradicional en las que hacemos rutinas, pero este es el mundo de incertidumbre que nos trajo la pandemia, ¿verdad? Entonces, yo hago una rutina y digo, mira, a las 10 de la mañana voy a dejar un espacio libre entre las reuniones que tengo para acompañarte. Pero a las 10 de la mañana pasó algo en el trabajo y tengo una reunión de urgencia. Entonces, cuando planteo la rutina, tengo un plan B y lo comunico también. ¿Por qué? Porque eso también nos permite modelar estos cambios abruptos que nos está llevando toda esta condición de aislamiento. Entonces, si a las 10 algo pasa, ¿cuál es la otra alternativa que le puedo ofrecer al niño y a la niña? Porque en especial, si no tienen una red de cuidado en casa, y está papá, mamá trabajando y el chico, hay que darle otra alternativa adicional para que se ocupe en ese momento y ojalá si pudiéramos darle, no sé, jugar con Legos un rato o alguna otra actividad. Ok, tenemos otro. El estrés del confinamiento hace que la hija responda a cualquier negativa o instrucción con enojo y furia. Ok. Eso es algo que nos puede ocurrir, por eso la parte de gestionar esos espacios es muy, muy importante. A veces ayuda mucho modelarlo. ¿Por qué? Porque si el chiquillo dice, no es fácil que los niños digan yo estoy enojado, porque no va a identificarlo así de fácil. Pero si papá y mamá me dicen, mira, yo no sé, conversemos, ¿qué te parece todo esto? ¿No te ha pasado sentirte aquí en la casa como enojado? Verás que yo a veces me cae tan mal el coronavirus y con los chiquillos hay que ser muy dramático en los procesos, muy expresivo, porque además así modelamos cómo tenemos emociones, cómo las demás personas las pueden leer, ¿verdad? Y entonces decirles así, o sea, a mí a veces me cae súper mal el coronavirus y estoy súper enojado porque a mí me gustaba ir a la playa y me gustaba ir con vos al parque y eso me tiene enojado y triste y me gustaría que las cosas volvieran a ser como antes, pero es diferente y tenemos que aprender otras formas, ¿verdad? Esa parte del modelaje, de cómo mis papás demuestran esas emociones, cómo las verbalizan, le permite al niño entender cómo después él mismo puede hacerlo, ¿verdad? E incluso es muy probable que les digan, si yo también me siento así, de verdad, ¿y qué te hace enojar a vos? ¿Qué cosas extrañas? ¿Qué cosas te gustaría volver a hacer? Y cómo podríamos de alguna manera sustituirlas en casa. No lo vamos a hacer igual. Yo no puedo sustituir ahorita que un niño corra con otro y se tiren juntos en un tobogán, no lo puedo sustituir, pero sí puedo buscar encuentros donde se puedan ver y se puedan reír juntos en una dinámica un poco diferente a la clase, ¿verdad? Sí, a mí me gustaría aportar que ya lo mencionaba Teacher Sofía antes, en estos momentos con la realidad que vivimos, lo más importante es el vínculo con los niños. Entonces, tal vez no siempre el niño está dispuesto a realizar una actividad escolar y ahí es donde viene la flexibilidad de la rutina, de permitir que primero sanemos esa emoción, la trabajemos, la conversemos y después en algún otro momento podamos realizar la actividad. De ahí la flexibilidad también que nosotras hemos dado, ¿verdad? De que no se trata de que lunes tengo que hacer esto, martes tengo que hacer eso, pues obviamente responde a una organización que hay en la escuela y a un proceso que vamos llevando, pero también esa flexibilidad de que los chicos realicen esas actividades tranquilos, serenos, contentos, motivados, porque de alguna otra manera, si no es así, pues el aprendizaje va a ser mínimo. Ok, el otro comentario que tenemos estamos hablando del tema emocional, dice que le cuesta mucho lograr que el hijo se enfoque en la clase. Entonces, a la hora de participar, cambia de tema. Se enoja o se queda callado. Claro. La interacción en pantalla es todo un reto. Yo no sé si a ustedes les ha ocurrido tener una reunión virtual y cuando nosotros hablamos no nos vemos, o sea, en una interacción normal,
nosotros hablábamos y enfocábamos nuestra atención en el otro y en lo que queríamos decir. La interacción virtual me hace verme a mí mismo y tiene un montón de distractores, ¿verdad? En especial porque los chiquillos empiezan a descubrir cómo se maximiza y entonces cómo me veo solo yo, cómo cambiar el fondo. Todo eso va a ser un factor distractor. Por otro lado, no están acostumbrados a ese tipo de interacción, ¿verdad? Entonces, la teacher no me puede atender igual cuando están en un círculo en una clase y la teacher ve a un chico que está un poquillo frustrado, ellas se acercan a ellos, se sientan a la par, los tocan y les ayudan a regularse. Ahorita la teacher no puede hacer eso, no hay un acercamiento físico, ¿verdad? Entonces, es todo un reto este tipo de cosas. ¿Qué es buena idea? Acompañarlo en los primeros encuentros para ayudarle a regularse, gestionar un poco esas partes, identificar qué es lo que le está haciendo frustrarse o lo hace estar molesto, porque a veces puede ser que tal vez quería hablar e incluso a veces para las teachers es muy bueno cuando ustedes papás le dicen, vieras que tiene demasiadas ganas de hablar y eso yo creo que le podría ayudar. Usted podría darle la palabra en algún momento. No lo podemos hacer siempre porque tenemos a varios chicos, pero a veces ese pie que nos da el papá de decir, tiene muchas ganas de conversar de algo que pasó en la casa, eso permite fortalecer ese vínculo con la teacher y darle como esa confianza a participar en una dinámica a la que no estábamos acostumbrados a hacerlo antes, ¿verdad? Teacher Silvia y Teacher Tuti, que además son ya expertas en encuentros virtuales, creo que también podrían ayudarnos un poco en cómo también lo han llevado, ¿verdad? Porque incluso con algunos chicos hemos dicho, bueno, ¿será que tal vez sea buena idea reunirnos hoy y conversarlo con el chico? Eso también es una alternativa que me gustaría recordarles que está abierta, que el Departamento de Apoyo también tiene esa alternativa de si ustedes dicen, bueno, intenté todo lo que usted me dijo y no es cierto, no funciona nada. Entonces nos conectamos, hacemos una reunión y trabajamos teacher, el Departamento de Apoyo y familia para poder establecer diferentes estrategias, ¿verdad? Porque acá estamos haciendo estrategias un poco más generales. Si hay una situación particular, pues esa alternativa está abierta para acompañarnos de una forma más personalizada. Sí, a mí particularmente con uno de mis alumnos lo practicamos, nos reunimos a solas, él y yo, ¿verdad? Y yo poder conocer su cuarto y porque le costaba muchísimo, me imagino que enfocarse en mí, ¿verdad? Porque también hay que pensar que ellos no están viendo solo a teacher, ¿verdad? Están viendo todo el resto de sus compañeros. Me ha funcionado muy bien conversar y que los dejen conversar, ¿verdad? A veces me digo, Dios mío, no me va a dar tiempo, no me va a dar tiempo, pero bueno, están contentos, que ese es el punto, ¿verdad? Que es más o menos lo que Sofía hablaba. Aquí la parte emocional está privando sobre la académica, aunque no queremos dejarla de todo lado y pues esa es la razón fundamental de nuestros encuentros. Me ha funcionado muy bien eso, ¿verdad? Entonces tal vez pedirle a su teacher que se reúna con ese chico específico un ratito y conversen y como les mencionaba antes, es algo que estamos trabajando habilidades, ¿verdad? Entonces no es algo que no es una receta que vamos a seguir y mañana ya va a funcionar, ¿verdad? Es un proceso que debemos ir siguiendo. Y como decía Sofía, es totalmente normal que se sienta frustrado, que no le haga tanta gracia. Realmente no somos graciosas a través de una pantalla, realmente ellos hacen un gran esfuerzo, ¿verdad? Y como les decía al principio, es motivación de ustedes por la que estamos aquí, ¿verdad? Dependemos de eso, de que los chiquillos quieran sentarse. Una cosa importante es que en los encuentros virtuales perdemos algo que en la escuela sí teníamos. Cuando se trabaja en el entorno educativo, uno empieza a entender que desde que el niño cruza la puerta de la institución hay un proceso educativo. En todos los sentidos, desde la parte cognitiva hasta la parte afectiva, ¿verdad? Entonces, esos espacios donde yo en el recreo me acercaba y le contaba a mi teacher que ayer fui a comerme un helado con mi abuelito y con mi abuelita, ya no están de forma individual. El espacio donde todos salían al recreo y el chico se quedaba de último y podíamos, ¿verdad?, monitorear un poco la parte emocional, no las tenemos. Entonces, sí es necesario hacer ese tipo de encuentros para sostener y fortalecer esos vínculos, pues también podemos comunicarnos y buscar diferentes estrategias, ¿verdad? Porque el recreo, por ejemplo, en el kinder,
es de los momentos más ricos para el trabajo de habilidades sociales y de la parte afectiva, ¿verdad? El recreo no es solo ir a jugar, el recreo es un proceso de aprendizaje. Correcto. Ok, tenemos el último comentario. Es posible que nos soliciten los materiales que se van a utilizar tal vez por semana, en caso de no tener materiales a tiempo para ir a conseguirlos. Ok, tal vez ahí explicar un poquito la intención de las actividades. Nosotros, por lo general, las actividades se planean pensando en materiales que puedan tener las familias en el hogar. Sí es importante, y aquí también entra el tema de la flexibilidad, que si la teacher, no sé, pide juguetes para clasificar, pues que cada quien busque lo que tiene en su casa que le funcione, no necesariamente implica el tener que salir a comprar algo. La mayoría de las actividades que se planean, la intención es que sean materiales que se tengan accesibles en casa. Entonces, se vale ser creativo también, ¿verdad? Si alguna mamita en casa ve que no tiene algo que pide la teacher, pero en vez de tener unos tucos, tiene unas canicas, o en vez de las canicas tiene unos muñequitos de la granja de colores, ¿verdad? Al final, el material por sí mismo no es lo más importante, sino el objetivo que se está buscando en la actividad. A veces las actividades también son, como yo les decía, con una intención de que los niños sean quienes ejecuten la acción y vayan a buscar algo, ¿verdad? Entonces, no debemos preocuparnos a veces ¿verdad? Si en el momento del encuentro la teacher le solicita al niño, vamos a ir a buscar un objeto redondo, como un círculo, no es necesario pues adelantar previamente a los padres de esa actividad, porque la intención que tiene es que el niño asocie ese conocimiento que está recibiendo con algo que está en su entorno, ¿verdad? Entonces, por lo general, la mayoría de actividades que se envían a casa y se planean es pensando ya sea en lo que puede haber en casa o que esté incluido en los paquetes de materiales que hemos estado enviando a los papás. Solo tenemos esos comentarios. Ok, bueno, pues agradecerles mucho su presencia, este ratito tan rico que tuvimos de conversar, de contarles. Esperamos que los 3 objetivos se hayan cumplido, que ustedes se vayan con una idea más clara de cómo es el aprendizaje de sus hijos, todas las áreas que estimulamos, los pasos que seguimos, un poquito de más herramientas para gestionar toda la parte emocional, y también con una idea más clara de lo que perseguimos como teachers en este proceso educativo a través de los encuentros virtuales. Y me gustaría terminar agradeciéndoles, como decía Teacher Tuti al inicio, porque sabemos, ¿verdad?, que han estado ahí de la mano de sus hijos. Nosotras realmente nos sentimos felices cuando recibimos un video de ellos trabajando, cuando recibimos una foto de la obra de arte que hicieron, cuando recibimos un audio de ellos contándonos qué fue lo que trabajaron. Y bueno, percibimos de los que constantemente nos hacen llegar sus trabajos, que están contentos, que están disfrutando las actividades, y entender que este es un proceso, que todos estamos aprendiendo, ellos están aprendiendo a relacionarse así, a aprender de esta manera, y que al final estamos buscando siempre el mejor desarrollo y el bienestar de sus hijos. Así que les agradecemos mucho y que pasen una feliz noche. Por último, teacher Silvia, yo solo quería expresarles en nombre mío y de mis compañeras también, a los papitos, no se preocupen tanto por ese berrinche, porque no quiere, porque recuerde que a nosotras también nos hacían berrinches presenciales, ¿verdad? O sea, estos son más sencillos todavía de manejar.
que se sientan muy libres, ¿verdad? Yo trato a través de la pantalla que vean, ay, le agarró la chicha, de ¿qué vamos a hacer? Le agarró la chicha, le agarró, ya no pasa nada, hoy no quiso contestar, mañana contesta, ¿verdad? Que le pierdan ese miedo, necesitamos papás tranquilos, yo sé que no es el momento para pedir esto, que tienen más trabajo, que están desde la casa, que nosotras también vivimos esa experiencia, ¿verdad? Yo personalmente tengo a mis 2 hijos aquí y se cae el internet y todo el mundo grita al mismo tiempo. Es un momento difícil de mantener la calma, pero yo los invito a ver esto con ojos de esperanza, de positivismo, de amor, de estamos en el mismo barco, todos sufrimos el mismo estrés y por mi parte, no sufran tanto con esos berrinches, todo pasa. Y muchísimas gracias por la atención y por el apoyo que me dan a través de esa pantalla. Yo igual, solo despedirme, agradecerles muchísimo la participación, agradecer el acompañamiento y el compromiso. Creo que todos los papás de la institución han demostrado un alto compromiso, pero en preescolar, en particular, cuando decimos, bueno, necesito entender un poco qué es lo que hago, no entiendo bien esto de la educación preescolar y aún así mantenerse en el proceso, acompañar, preguntarle a las teachers, con todas las dudas que ustedes tienen, ahí se han mantenido acompañándolos a todos, pues es o sea, a mí como mamá me ha sido difícil y lo reconozco abiertamente, tengo un hijo en edad preescolar y es todo un reto. Entonces, los entiendo, soy empática con lo que están viviendo, pero además los admiro mucho porque sé el sacrificio y el esfuerzo que eso implica, ¿verdad? Entonces, pues que cuenten con la institución para acompañarlos, para darles toda esa contención que a veces necesitamos, que sepan que es normal, que a veces no saben qué hacer. Todos los que tenemos hijos y estamos en casa a veces no sabemos qué hacer y eso también se vale. Se vale decir, ya hoy sentí que no puedo más y necesito un ratito y teacher, hoy lloro todo el rato, yo tuve reuniones todo el día y la actividad de hoy no la hicimos, ¿cuándo se la puedo entregar, verdad? Todas esas cosas, pues como institución sabemos que están pasando y queremos que ustedes sepan que somos comprensivos con eso, ¿verdad? Entonces, como decía teacher Silvia, sí es muy importante esta parte de tratemos de conectarnos todos los días, pero si un día pasó, si un día hizo un berrinche, si un día se fue el internet, se fue la luz, salió una emergencia en el trabajo y no lo puedo acompañar o no lo pude acompañar y después me di cuenta que bailó todo el rato frente a la cámara, porque todas esas cosas pasan con niños, pues sepan que estamos abiertos a comunicarnos y a que, como decía teacher Tuti, o sea, ese tipo de cosas a veces también pasan en la escuela, solo que papá y mamá no los veían. A veces también se enojaban y a veces tampoco querían contestar y venían enojados y no tenían ganas de hablar. Ahora cuando los vemos nos preocupamos, ¿verdad? Pero esa es la naturaleza de un niño en edad preescolar. Y además que un niño en edad preescolar, en una pandemia donde ha perdido todo lo que era seguro y conocido, ¿verdad? Entonces, pues cuenten con nosotros, con todo el equipo de la institución, para en cualquier momento, ya sea de forma individual o directamente con las docentes, poderlos apoyar. Yo creo que aquí la clave, como decía al principio teacher Tuti, es trabajar juntos. Hoy más que nunca sabemos que el matrimonio, escuela, familia es indispensable para tener éxito en este proceso educativo. Por ahí, creo que también, no sé si hubo una mamá que preguntaba sobre la preocupación de si los chicos iban a estar listos para prepa. Creo que esa nos faltó responder, ¿verdad? Nada más antes de desconectarnos para no dejar... Esa la vi. Ok. Con el tema de si van a estar listos para prepa, todas las actividades que las chicas han estado desarrollando están enfocadas a continuar fortaleciendo lo que requeríamos para cada estadio de desarrollo. Es decir, lo que queremos es continuar fortaleciendo aquellos momentos claves en el desarrollo infantil, el lenguaje, el concepto de cantidad, de número, el tema de la interacción, todo eso va dirigido a desarrollar esas actividades. Como yo les explicaba cuando les exponía la parte emocional, este no es un año regular, no nos podemos medir por los objetivos que teníamos en febrero, nadie, ni ustedes como papás,
ni medir a los chicos, ni medir casi ninguna de las cosas que tenemos ahorita. Es decir, los chicos van a estar listos de acuerdo a lo que vamos trabajando, y si hay algo que queda pendiente, las teachers están listas y son especialistas para retomarlo, acompañar a sus hijos y desarrollar cualquier cosa que la sensación sea, bueno, tal vez en este proceso necesitamos trabajar esta área. Eso también pasa en el área presencial, porque cada niño tiene un ritmo diferente de desarrollo. Entonces, hay chicos que de un pronto a otro aprenden a leer en preescolar, hay otros que no, que lo hacen en primer grado. Y eso está bien, eso no es ningún problema de aprendizaje. El niño va poco a poco a su ritmo, ¿verdad? Entonces, que si van a estar listos, sí, vamos a continuar desarrollando las habilidades. Que si va a ser igual que lo presencial, bueno, es que no lo estamos haciendo igual que lo presencial, nuestros objetivos son nuevos. La forma en que lo vamos a cumplir va a ser diferente. No sé si las chicas quieren como aportar. Sí, yo pienso que, Sofi, tal vez no es igual, pero es mejor que si no estuviéramos haciendo nada, ¿verdad? No podemos privar a los chicos de conectarnos, porque esta es la única herramienta que tenemos, ¿verdad? Virtualmente. Ahora, estamos, como les decíamos, en un mismo barco. Es muy posible, casi una seguridad, que la teacher que tienen mis alumnos este año debe empezar por el principio del año entrante, si es que nos vemos el año entrante, Dios primero. Todas vamos a tener la consideración de que estamos claras, estamos en la misma escuela, estamos en el mismo lugar, estamos en la misma pandemia. Entonces, si la pregunta es, ¿vamos a retomar? Sí, por supuesto, vamos a retomar. Todas sabemos que los conceptos no estamos trabajando de la misma manera como si estuviéramos presencialmente. Entonces, por ese lado, como para que estén un poco tranquilos y para que mucho de todo este trabajo es para que ustedes puedan continuar este proceso de una manera más relajada, ¿verdad? Porque sabemos que es difícil. Y el saber que con seguridad que nosotros vamos a retomar estos temas, que nosotras estamos detrás de aspectos importantes, también es una tranquilidad para ustedes. Muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos y feliz descanso. Buenas noches.